Hola amigos, acá estamos de vuelta. Bueno, era previsible, todos esperábamos que el gobierno decidió ir adelante con su famosa ley previsional. No es una sorpresa. Otra vez también fue bochornoso todo lo que ocurrió alrededor. Y se habla mucho del tema violencia. Yo quisiera compartir algunas reflexiones básicas nomás sobre el tema violencia. Y por supuesto es algo que también sería interesante que aquellas personas que tienen la gentileza de mirar este vídeo, de alguna manera participen y compartan un tema, uno de los tantos temas verdaderamente importantes, el tema de la violencia. Uno se pregunta, ¿la violencia es siempre física? Estoy convencido que todos vamos a estar de acuerdo en que no. Por supuesto, es la forma más común de violencia. La violencia se ejerce en las distintas circunstancias en que el hombre en su vida diaria actúa. No necesariamente tienen que ser políticas. Simplemente la delincuencia, el robo a mano armada y tantas otras cosas por el estilo. Es decir, todos tenemos claro qué es la violencia física. Pero preguntémonos, ¿siempre la violencia es física? Seguramente estamos de acuerdo en que no. Hay otro tipo de violencia que por no ser tan frecuentemente publicitada, suele a veces perderse el anonimato del olvido. Es la violencia, por ejemplo, que produce, digamos, la injusticia. La injusticia, que es algo que generalmente no, yo diría, sin excepción alguna, es ejercida por las personas que tienen alguna forma de poder, es ejercida por estas personas hacia abajo, hacia la gente que está desamparada en lo que se refiere a alguna forma de poder. Esa violencia a veces se produce cuando, por ejemplo, se intentan pasar leyes o decretos o cualquier otro tipo de situaciones que perjudican a la gente que no tiene cómo ejercer violencia. Porque claro, el de abajo no tiene cómo ejercer violencia. Sin embargo, fíjense lo que ocurrió esa otra tarde, esa noche, frente al Congreso. Entonces, en los episodios o en el episodio de las otras tardes, ahí hubo dos formas de violencia. Y fíjense que las dos, de alguna manera, comenzaron desde el mismo punto. La violencia abierta fue la represión que la policía hizo, particularmente cuando la policía de la ciudad dejó lugar a que actuara la Policía Federal. Entiendo que esas fuerzas son de la Policía Federal. Pero, ¿qué es lo que produjo toda esa situación? Produjo toda esa situación la insistencia del gobierno a todo precio, inclusive al precio de la violencia, insistir en pasar una legislación totalmente controversial. Habíamos sugerido nosotros que el gobierno debía huir, pero también lo dijimos. Esperanzas de que el gobierno oiga no son muy fundadas. Y las razones de eso también las sabemos. Recordemos que el señor Macri es gobierno, pero no es poder. De esto vamos a hablar en otra oportunidad. Volviendo al tema de la violencia, entonces. La violencia se produce cuando insistentemente el gobierno intenta pasar su legislación. Esa es una forma de violencia solapada. Nadie la vio o pocos la ven, pero
es una forma de violencia. Después viene entonces la reacción que la gente que estaba reunida allí, que no era poca, actuaron. Y claro, siempre hay un grupo de gente que también responde a la violencia con violencia. Podemos discutir si esa gente que estaba allí, algunos jóvenes en su mayoría, comenzaron la violencia o no la comenzaron ellos. Es decir, a veces es difícil, es como separar el agua del mar de la arena, ¿no? A veces no es tan fácil. Pero lo que sí hay que entender, que lo que da origen a eso, es una forma de violencia encubierta, solapada. Y esas formas de violencia las ejerce solo el poder, el que tiene, como dije, alguna forma de poder. Si el gobierno hubiera recapacitado con amplitud mental, con una amplitud no solo mental, sino también de consenso, habría desestimado el hecho formal de que estaban allí diputados que representaban al pueblo. Hemos hablado de esto antes. Esa es una representación formal que nosotros la tenemos muy en discusión y la vamos a enjuiciar en su momento. Me refiero a esa forma de representación. Pero fíjense ustedes entonces que el gobierno consigue, ¿no es cierto?, pasar esa ley. ¿Ejerce qué? Una forma de violencia que hace naturalmente que la gente reaccione. Y después de los hechos bochornosos ocurridos fuera del Congreso, también creo que siguieron una o dos noches más con los famosos cacerolazos. Estos eran cacerolazos un poco distintos a los de otra época. En aquella otra época creo yo que las cacerolas se oían mucho más en el barrio norte. Pero estas cacerolas parece que se oyeron en barrios que no son precisamente el barrio norte. Es decir, donde vive la gente de clase media o de media baja. En otras palabras, la gente que está afectada por este problema de la ley previsional. Entonces, aquí tenemos claramente que identificar, no siempre la reacción violenta del de abajo es porque sí. Y uno se pregunta, ¿siempre una reacción físicamente violenta es mala? Absolutamente siempre, provenga de donde provenga. Por un lado, claro, la autoridad tiene el derecho a actuar en su función de autoridad, pero no tiene el derecho de reprimir con violencia una reacción que a su vez fue producto, como lo dijimos claramente, de la acción violenta pero solapada, intelectual, digamos de alguna manera, del Ejecutivo al intentar esta situación. En síntesis, sobre este punto yo quisiera abrirme a las posibilidades de que otras personas puedan reflexionar sobre esto. Hay otros muchos temas que creo que los argentinos tenemos que reflexionar. Una reflexión que tiene que ser amplia, geométrica, plana, total. Todos deben participar. No hay que olvidarse, compatriotas, que estos son días muy difíciles, aciagos inclusive, y que hay altas sospechas de que mucho de nuestro patrimonio nacional esté lenta, solapadamente pasando a manos foráneas. Y por supuesto, nosotros, los argentinos, los que hemos nacido en esa patria, la patria de Echeverría, la patria de Güemes, la patria de Belgrano, la patria de tantos otros, Moreno, nosotros sentimos pena, sentimos inquietud y por supuesto estamos profundamente preocupados. Oímos que el gobierno dice, vamos a hacer todo para bien, estamos cambiando para bien, todos vamos a participar, todos vamos a estar mejor, pero por desgracia hasta estos días todas las estadísticas dicen lo contrario, es decir, desmienten a este gobierno. Entonces uno se pregunta,
la palabra del gobierno está muy devaluada. Los hechos cuentan. Bueno, queridos amigos, vamos a dejar esto por hoy, pero hay mucha más tela para cortar. Y otra vez, aquellas personas que tengan la generosidad y la bondad de mirar este vídeo, por favor participen, porque inclusive si nos hacen llegar sus comentarios, nosotros vamos a expresar también esos comentarios. De modo anónimo, no es necesario identificarse. Yo finalmente soy de los que cree que lo importante de algo que se diga no está en quien lo dice. Puede ser la persona más anónima. Lo importante está en qué utilidad y qué beneficio nos produce eso que se ha dicho. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.